Luz, cámara, acción. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Vale Casting. Hoy con una invitada muy especial que agradezco mucho que esté acá conmigo charlando. Maite Lanata, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Bienvenida, gracias por haber venido. Gracias a vos. A charlar un poco, a ver tu recorrido. Nosotros tenemos una comunidad muy grande que se prepara, que entrena, que quiere conocer, saber. Y bueno, me parecía que eras un referente hermoso para poder compartir un ratito de una charla con vos. Bueno, buenísimo. Me encanta la propuesta. Me parece que está buenísimo también tener distintas perspectivas, que cada capítulo tenga también su mundo y su subjetivo, ¿no? Su punto subjetivo de cada uno. Sí, señora. Contame, nos vamos a ir bien para atrás. Cuando comenzó esta Maite chiquitita en este mundo, ¿cómo fue? ¿Fue algo, una inquietud tuya, una inquietud familiar, algo que vos imaginabas, querías, pensabas? ¿Cómo apareció esto de la actuación o de los castings, el mundo de los castings? Lo veo muy propio, lo veo muy vinculado con el juego de cuando uno es niño. Creo que también en ese punto fue lo que me hizo empezar en eso, sin pensarlo como una profesión para nada. Nunca lo pensé como una profesión y hasta bastante grande que lo seguía sin pensar como una profesión. Yo con tal de jugar y de ser feliz y estaba. Pasarla bien ahí. Y pasarla bien ahí, sí. Y creo que me encontraba como un espacio en el que me desinhibía mucho. Yo era bastante introvertida de chica, sobre todo en jardín y primeros años de primaria era bastante introvertida. Y me daba cuenta que era más chispita cuando actuaba, cuando me ponía como en un personaje, ahí como que salía algo. Que te permitía algo que en otro lugar no podías. Exacto, que no podía, pero no era que igual. O sea, también hay algo de un mundo interior y interno que hay veces que lo pierdo y digo, qué loco, esos orígenes que me parecen súper interesantes también del ser muy observadora. De que capaz que también hay veces que a muchos niños, y esto por ahí lo digo para los padres o profesores también de colegio, de que me parece que muchas veces uno se preocupa por si el chico está bien, che, no está jugando con los chicos y eso. Y yo no lo recuerdo, y hasta mi mamá también lo recuerda como algo que no es que estaba mal, sino que simplemente tenía otro tipo de inquietudes. Muchas veces padres que se preocupan porque, no sé, el chico quiere estar en la biblioteca leyendo y no quiere estar con los chicos, y hasta profesoras que llaman, che, tu hijo no se está integrando con los niños, y uno se preocupa. Y no todos los niños hacen exactamente lo mismo. Capaz que por algo el chico está yendo a la biblioteca, por algo... Sí, le pasan otras cosas. Le pasan otras cosas. Y las soluciones por ahí no son las mismas, sino que simplemente hay que buscar en eso qué hay. Bueno, hay que ver si estos lugares están preparados para poder abordar las diferencias entre un niño y otro y qué herramientas tienen para poder ayudarlos. Exacto, totalmente. Y bueno, a mí me gustaba mucho observar a mis compañeros cuando jugaban, y por ahí no jugaba tanto con ellos y me quedaba al lado de mi profesora y miraba. Y después en la actuación me pasaba que sí, que como que ahí afloraba. Afloraba algo. ¿Y cómo fue la primera vez? ¿Cómo llegó a vos? ¿Cómo les llegó a la familia la posibilidad de que pasara algo de esto? Bien, en mi familia, entorno familiar no era artístico, no se vinculaba con nada de eso, muy poco. La inquietud es realmente mía. Y por suerte hubo un entorno en el que, bueno, escucharon eso y empezaron a construir en base a eso. A ver lugares de formación para eso, a escuchar esa inquietud que tenía el chico y decir, bueno... ¿Qué pasa acá? ¿Para dónde voy? ¿Para qué lado voy? Exacto. Y lo primero que hice fue una publicidad de patitas de pollo. Que es como, en lo general es como el comienzo, es la puerta que se abre como algo lo más cercano, ¿no? Ir a un casting para una publicidad, como lo más sencillo. Sí, mi mamá igual no quería saber nada, creo que estaba como en una especie de callback, no es que hice el proceso de casting en esa publicidad, porque era una amiga, no recuerdo si del colegio o una amiga de mi mamá más como lejana, no sé bien, que hablaba de que había un casting de, ay, tu nena puede estar re bien en ese casting. Mi mamá no quería saber mucho nada, yo escuché esa propuesta y le insistía, pero también es como, bueno, un niño que no sabe tampoco ese mundo, entonces no es que, si bien la ves y en principio los papás son medios reacios, no, ese mundo no, acá no sé dónde la voy a llevar, no conozco, como que no es tan fácil. Es verdad, sí, mi mamá bastante tiempo estuvo ahí en esa postura de, bueno, de ser reacia por no conocer ese mundo.
Y bueno, cuando insistía tanto, cuando, bueno, la amiga, qué sé yo, dijo, bueno, probemos con esto y si te sentís cómoda, buenísimo, si no. Entonces hice esta publicidad. No me acuerdo casi nada de esta publicidad, era como una cuestión de stop motion, como con patitas de pollo, ya no me acuerdo mucho. No, pero sí te acordás de llegar a un set, de qué te pasó, si te gustó, no te gustó, cómo fue ese mundo, de probarse ropa o de una cámara, de alguien que tenía indicaciones, como todo nuevo. Todo nuevo, sí, todo nuevo y me intrigaba. También tengo otra cuestión de un amigo de mi mamá, lejano, que yo lo conocía, que cuando iba a Córdoba lo veía porque era como un amigo de vacaciones, que tocaba la guitarra, que me cantaba canciones. Ese chico hacía publicidades. Ajá. Y me acuerdo mi mamá se acuerda y me cuenta de que yo estaba re sorprendida de que estaba ahí De en la verlo ahí, tele. claro, que era el mismo que vos conocías. Claro, y estaba ahí adentro y decía, ¿cómo hacía estar ahí en la caja esa? Entonces, eso también me vienen esos recuerdos de lo sorprendida que estaba y lo que me inquietaba ese mundo. Claro. O sea que ya te llamaba la atención desde chiquita. Ya me llamaba la atención, sí. Y después parece que muy pronto vino algo un poco más especial, como un personaje en donde vos tuviste que transitar un casting que fue diferente a un casting de publicidad y que tal vez te generaba otras cosas y que me parece que este personaje de la película Mía te generó otras cosas y te gustó hasta el proceso de casting. Sí, exacto, sí. En la peli Mía, mismo tengo grabados los castings de la peli Mía. Que fue un proceso diferente y bastante especial. Fue un proceso muy, muy distinto porque, bueno, en ese casting lo hizo María Laura Berch. Sí. Había una cuestión de tener tiempo con el niño y que sean castings bastante largos y de juego y de donde te olvidabas de que te estaban filmando. No. Me veo ahí en ese casting y me veo jugando completamente y hay otras indicaciones que parece ser como una clase de jardín, ¿entendés? Claro, o de primaria con un profesor. Un espacio de juego. Totalmente. Así que sí, muy distinto. Lo que pasa es que igual yo tampoco pasé por mucho casting de publicidad y sé que son un poco más esquemáticos, como más... Es mucho más inmediato. Necesito una niña, así, Claro. Da el casting. Mañana va a callback, queda listo, graba, claro, la ves sale. en el callback si fresca, más si o no... menos, totalmente. Muy distinto. Exacto, es muy distinto. Yo no vivencié tanto ese tipo de castings, entonces... Y por lo general, desde un comienzo, a mí el proceso de casting... Es más, por ahí tengo como un punto de vista muy distinto a colegas míos o compañeros de mi edad, o más grandes también, que yo disfruto mucho el momento de casting. ¿Te gusta? Yo no sé cuál es la fórmula para disfrutar el momento de casting. Disfruto, digo, en el sentido de que, obvio, me pongo nerviosa, todo eso, pero no me... Como que en tu cabeza no está solo el objetivo del final, sino del camino. Es que no está el objetivo del final, no es que no está solo, directamente no está. Estás en el recorrido, estás en el aquí y ahora. No sé cómo hace mi cabeza, porque tampoco es que... Es más, me gustaría profundizar por qué me sucede eso, porque realmente no charlé con otra persona que le pase lo mismo que a mí. No, a la mayoría y hasta mismo empecé a valorar eso porque yo al principio, cuando veía a alguien que hacía un casting y que al otro día estaba pensando si quedaba, si no quedaba, y que estaba ilusionado con el proyecto y que se imagina cómo va a estar en ese proyecto y se imagina cómo está, y ya flashea que quedó. Sí. Yo veía en él como una ilusión tan grande en quedar que digo, claro, mi deseo no es tan grande. Claro. Mi deseo no está grande, entonces a mí no me importa tanto si quedó o no. Entonces hay algo que me parece que está algo mal acá, porque si la otra persona no... Y con el tiempo empecé a valorar eso, porque digo, hay una energía dispersa también en eso, porque me di cuenta que yo cuando voy al casting, hago el esfuerzo porque ese casting me deje una enseñanza, de alguna forma, chiquita, grande, que yo pueda vivir ese casting, que yo salga del casting y que haya aprendido. Hasta mismo si salgo del casting y no hubo correcciones, no hubo un comentario, no hubo ni... Acá me faltó algo. Digo, ay, qué lástima que no crecí con este casting. Claro. Me ha pasado de salir de casting y no crecer. Y si no crezco, listo, ya está, listo, está bien. Te conectás súper. Pero de una manera muy buena. Sí, me gustaría saber cuál es la fórmula porque me encantaría que a todos les pase eso. Total, porque es un bajón y sé que es muy frustrante estar pensando y hasta mirás los perfiles de Instagram del que hizo casting y mirás los gustos de la he encontrado personas que te volvés tóxico con la relación con un casting. Pero sí, seguramente. Lo que es pasa es que sano. ahí la energía se va por otros lados.
se disipa, ahí porque se va, aparte se no... va la energía y no está donde tiene que estar, que es en el aquí y Exacto. ahora. Sí, total, es el aquí y ahora, Es así, sí, es así. es eso. Para poder dar lo mejor de vos y conectarte con el personaje y que el Sí. director diga, está acá, la estoy viendo, es Sí. esto lo que yo quiero, en esa mirada, en esa postura. Se nota cuando uno está o cuando no está, o cuando hay otras cosas, es muy distinto. Es muy Y bueno lo que te pasa en también realidad. tener conciencia de que hay directores que tienen algo en mente, un personaje en mente, y te están viendo a vos, y por ahí le gustás cómo actuás, todo, pero lo que tenían Pero en no va- mente es sí, muy distinto, distinto. entonces Que a hay veces se tantos desarma, parámetros. A veces el director viene con algo súper establecido y lo sostiene hasta el último momento, y a veces viene alguien y le rompe. Ese esquema. Sí, totalmente. Es Sí. que también tenés que dar con directores Sí. permeables o no. Por Sí. eso también hay tantas variedades de Sí, cuestiones. es verdad, es verdad. Hay directores que tienen una idea re fija y otros que, bueno, veo a ver qué me pasa con él. Están más en ese Sí, momento. se permiten explorar un poco y tal vez salirse de esa línea tan recta que iban caminando. Sí, total. Pero bueno, y después de esta película, como Mía. que, sí, de la película mía, vino algo muy interesante, que fue una ficción muy fuerte y muy impactante, que es El elegido, en donde recorriste un personaje y creaste un personaje que fue muy fuerte, muy fuerte. No sé si vos tenés registro de lo que fue ese personaje, de lo que significó, de lo que impactó, de lo que marcó en tu carrera. ¿Cómo viviste eso? Recuerdo, sí, no sé si tan claro ese impacto como por ahí personas que me acompañaron en ese Claro, momento. no, y más que era de televisión de aire, que ahora decir televisión de aire es que me fui a los dinosaurios. Sí, Yo un sé poco sí. que me fui. Pero en ese momento, en un horario, en un canal de televisión abierta, en donde todo el mundo miraba eso, transitar ese personaje tuvo un impacto muy fuerte. Tuvo un impacto fuerte, creo que por ahí para los adultos, con las personas que yo me relacionaba en el colegio y eso, sí Claro. que no... Por eso en mi mundo no viví tanto ese impacto por el Claro. hecho de que me relacionaba con personas que no veían esa novela y que Claro. mi papá te ve. Claro, Y yo, claro. Y además también mi mamá me dejaba ver solo mis escenas, no Claro. muchas otras porque eran bastante fuertes para Sí. mi edad, Sí. algunas que otras escenas. Me cuidaba mucho en ese aspecto y también me cuidó mucho en cómo terminé quedando en ese casting. Sí. Ese casting Sí. fue con un proceso bastante largo también de ir a Telefe y pasar por esa instancia. Y me acuerdo que mi mamá, cuando yo quedé, que es lo que yo me recordaba, de que te acompañó a vos, que vos le Yo los acompañaste a acompañé ella. a firmar el contrato. Exacto, y que tuvo una charla con Martín de qué días iba a trabajar yo, o sea, que solamente la prioridad en el colegio. Primero me acuerdo, antes de eso, de que mi mamá me insistía, pero Maite, ¿vos estás segura que querés hacer esto? Mirá que... Y me contaba bien el Bueno, era un panorama. compromiso a largo plazo. Por eso, claro. y un niño. Total. De repente está ahí, sí, No, y no empieza. tengo y el cumple, ¿qué me estás hablando? Yo tengo que Claro. salir. Claro. Claro. Digamos, la familia ahí tomaba un compromiso importante y vos tenías que Muy. así entenderlo. Recontra. Bueno, mi mamá me contaba bien el panorama, como, Maite, vos imaginate esta situación, Claro. que vos vas al colegio, que después vas a ir 3 veces por semana, porque es lo que voy yo a pedir. ¿Te gusta este panorama? ¿Lo ves? ¿Cómo te sentís? Como todo el tiempo insistiendo a que haya una seguridad en mí a tomar esa decisión. Una vez que vio que había seguridad, habló con Martín Seffel, que era el productor del elegido, y le dijo 3 veces por semana nada más, a la tarde. Que eso costó. Martín dijo, bueno, no, entonces no va a quedar. Bueno, que no quede. No. Las condiciones son estas. Yo iba, eran los 3, a la tarde tenía solamente talleres esos 3 días y martes y jueves tenía inglés, entonces era no perderse toda esa, no perderse eso, pero sí resignar los talleres de teatro justamente y de plástica, creo. Lo que pasa es que también esto que traes de una mamá que acompaña, porque es importante hablar de las familias, de que una familia sin miedo a que su hija o hijo pierda el proyecto, poder decir, bueno, es un niño. Podemos poner límites, porque a veces que hay familias por temor aceptan y no ponen límites y permiten cosas que a lo mejor no están tan buenas. Esto, en lugar de ir todos los días a un canal, viajar 1 hora y media, grabar 6 horas, volver tarde, hacer la tarea. Y no está mal esto de sentarse a pensar y decir, bueno, yo quiero que mi hija... ¿Es importante? Sí, es importante. Maite lo quiere hacer, sí. Pero bueno,
estas son las condiciones. A veces se puede, a veces no. Pero digo, no está mal que una mamá se ponga en ese lugar. Sí. Para acompañar desde un lugar sano. Y acompañar. Y acompañar. Bueno, eso ni que hablar. Yo creo que si uno como padres se da cuenta que su hijo tiene un montón de inquietudes en ese aspecto, pero uno sabe que no va a tener el tiempo como para estar ahí, para leer el contrato, para saber de leyes, bueno, no. Claro. O sea, no se va a meter en un mundo de adultos y es súper necesario que estén los padres. Sí, siempre. Es súper necesario. Porque así como hay obligaciones, que vos tenés que cumplir horarios, cumplir cosas, hay derechos. Hay derechos, claro. Esto es una relación de dos partes iguales. Y la verdad es que estuvo muy bueno esto de tu mamá en este proyecto. ¿Y vos cómo lo viviste? ¿Cómo fue crear un personaje tan especial y tan diferente? Porque no era una nena de 9, 10 años que iba a jugar, no, era una nena autista y cómo construiste, vos tuviste coach y fuiste acompañada, que es muy importante el coach en niños sobre todo, muy importante. Sí, para mí sí, bueno, y en una novela y eso, tenés un acompañamiento ahí muy, muy importante. Sí, bueno, ahí estaba Karin, que me acompañaba y que preparábamos mucho las escenas, también el saber que eran escenas como muy desgastantes físicamente, tenía ataques, mi personaje, el Alma de Bilbao, donde era mucho desgaste físico el que había, entonces el tener conciencia de, bueno, el ensayo no se hace eso, se graba directo una toma y bueno, si hay que repetir, pero digo, siempre tener conciencia de eso. Preparábamos mucho con Karin en las escenas también en el camarín. También desde un lado lúdico. Porque súper, obvio. Esto tiene que ser algo con un niño. Y nos acordábamos de que también las dinámicas eran muy distintas. Venía a mi casa, íbamos, o sea, eran tiempos tan distintos. Pero sí, había un vínculo muy lúdico. Pero creo que igual lo lúdico tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir. O sea, yo siento que una de las bases fundamentales es siempre tener esta cuestión del juego, porque es también lo que uno vincula, cuando me preguntabas, bueno, ¿cómo nació esto? Es desde el juego, desde esos juegos que uno hacía cuando era niño, y pensar que si uno como padre quiere llevar a su hijo a actuación porque lo ve con esas inquietudes, no pensarlo en el yo actor como formación, sino que yo, por lo menos desde mi punto de vista, yo valoro mucho las clases de actuación en mi formación, no solo como actriz, sino como persona, porque siento que en las clases de actuación, sobre todo te prepara mucho para momentos en la adolescencia donde uno se juzga mucho. Hace cosas para encajar, para se defrauda un poco, se defrauda en la adolescencia, muchas veces los chicos se defraudan. Y para mí la actuación, si hay algo que está buenísimo, es el no defraudarse, el estar ahí, el no tener vergüenza, el aprender a no tener vergüenza, el ver a tus compañeros, no juzgar. El conectarte con tu esencia, el no querer ser otro. Me parece que esos son valores que las clases de actuación ayudan mucho. Y también en las clases de actuación yo veo mucho que hay chicos que vienen de otros espacios, o en la escuela, o en otra actividad, o sufren bullying, o no la pasan bien, y no se terminan de hallar, y cuando llegan a una clase de teatro pueden ahí decir, hay otra cosa, yo soy esto y soy valorada por lo que soy, y no tengo que parecerme a nadie, y puedo ser auténtico y no me van a juzgar. Es como que ponen en valor todos tus valores. Me parece súper importante, es que si uno quiere transitarlo, tal vez ese niño que va a actuación no quiere ser actor o no quiere dedicarse a esto, pero le brinda herramientas para la vida. Sí. La verdad que está bueno. Es totalmente herramientas para la vida. Así que también por eso digo que si hay padres que no pueden acompañar a sus hijos en un casting y eso, no lo piensen tanto por ese lado, pero que si ven en su hijo inquietudes con la actuación, no denle bola a eso. Sí. Busquen alguna forma de que tenga ese tipo de formación de clases, porque realmente ayuda mucho a uno como persona, sea en el barrio, o sea, buscar siempre un espacio de actuación en clases del colegio, buscarlo está buenísimo para mí. Acompañarlo. Sí. Vos incursionaste en algo de docencia, ¿no? Incursioné, sí. Ya que traes el tema de las clases y demás, ¿y cómo es estar ahora del otro lado? ¿Cómo te sentís? ¿Qué transmitís? Estuvo buenísimo. Hice un par de clases con
chicas adolescentes, era un grupo todo de chicas. Y estuvo bueno que escuchaba qué inquietudes iban teniendo y empezamos a crecer en base a lo que, por ejemplo, no esperaba tener que la inquietud de ella sea trabajar un texto y empezamos a trabajar un texto y era el primer, o sea, no es que era un primer año de actuación, sino que era para principiantes. Y sin embargo empezamos a elaborar textos y es algo que no haces en una clase para nada. Pero las veía con esa inquietud y también no tenían temor a equivocarse. Fue un grupo que por lo general muchas veces encontrás con grupos de miedo a equivocarse, de tener mucha más timidez. Y acá era como muy, muy sólido en eso y permitió que, bueno, nos vayamos animando a cosas y que por ahí retrocedamos en otras, como bueno, esto... hasta acá sí. Y que no estén tan preocupadas por lo que yo llamo lo que se llama la expectación. Creo que es muy fundamental, sobre todo en las clases de actuación, a laburar y que al principio por ahí cuesta y es forzado, pero no tener el registro de que te está mirando la mirada del otro. La mirada del otro. Es en realidad el transitar ese personaje. Vos estás viviendo lo que está pasando por ese personaje y no es que estás preocupada por el otro. Después sí, querés conquistar el punto de vista, está perfecto. Pero digo, primero lo principal es estar bien sólido en uno, y el uno con el otro que está ahí. Sí. Porque si no también de vuelta se dispersa la energía. Otro aspecto en el que se dispersa la energía es ese, es el poder estar en uno y en darle herramientas a uno. Bueno, y después del elegido pasaron varios proyectos y yo siempre tengo una inquietud. Los proyectos que llegan, que son como muy fuertes, muy icónicos y papeles súper especiales, ¿todos se aceptan o hay algunos que pasan y los evaluás? A mí me llamó mucho la atención este papel tan fuerte en 100 días para enamorarse. Fue un papel fuerte, también en televisión abierta, también tuvo un impacto. ¿Vos sabías que iba a significar esto, que iba a impactar de esta manera? No, para nada. Creo que tampoco los que estaban escribiendo. No, porque iba día a día, me parece que tuvo como un impacto y fue como muy al día a día, me parece, ese papel, pero bueno. Están muy buenas esas novelas que se grababan día a día. En este caso se grababa a medida que se iba estrenando. Entonces uno tenía mucho contacto con el ida y vuelta con el público. ¿Cómo pegaba un personaje tal vez más que otro y se escribía más sobre ese personaje? El público era un coautor. O sea, para mí el público era coautor porque comentaba en Twitter cómo iba estando el personaje, qué le resonaba de tal, qué quería que crezca de tal forma, muchos retweets, y de repente crecía ese personaje, el de mi abuelo, el de mi mamá. Realmente había una inquietud que desde el público iba apareciendo en los personajes. Ese ida y vuelta estaba buenísimo. Capaz que ya no sucede más, fue un momento. Ahora está complicado, pero valoro mucho, agradezco mucho. Eso en particular. Sí, eso. ¿Y vos cómo viviste este papel tan difícil sabiendo que hay? Que tal vez fue mucha ayuda para muchos adolescentes que transitaban por esas situaciones y que los ayudó o facilitó de alguna manera que ellos puedan desarrollarse, que antes no podían, o poner en palabras cosas que no podían, y cómo impactaba en familias que tal vez no imaginaban que eso sucedía. Sí, creo que fue un aprendizaje para muchas generaciones, creo yo, porque no solo al adolescente que contaba a sus padres que no se sentía cómodo con su identidad sexual, no era solo eso, sino que también había una cuestión de ser transversal a distintas generaciones, porque era un programa familiar, lo veían las familias, abuelos, abuelas que entendían un poco más cómo era esta cuestión, padres que por ahí podrían comprender más a sus hijos que estaban transicionando en ese momento, o que no, o adolescentes que se animaban a decirlo. Eso era una locura. Que los incentivaba. Sí. Y que ahí fue cuando hice un clic muchísimo mayor, ya en el elegido había una vinculación de lo social con el arte, pero acá fue muy notorio, más porque teníamos una fundación que era Familias Diversas, que estaba en la escritura de esos guiones, en poder dar una información sólida, seria, con responsabilidad. Y ese vínculo entre lo social, con una novela diaria, con estar dando un mensaje que enseñaba muchísimo a
a muchas generaciones, hizo que fuese un combo sí. muy lindo, muy único, y que la verdad que agradezco muchísimo haber estado en un proyecto así. Se dio una oportunidad que estuvo buenísima. La verdad es que se vio que vos lo disfrutabas y que también fue un papel fuerte para vos. Sí. El preparar ese personaje, el que te den el lugar para charlar con chicos y chicas trans, que cuenten sus experiencias, y poder darle verdad a eso, ¿no? Porque también había una responsabilidad muy grande por el hecho de no ser de ese colectivo, de no pertenecer a esa lucha. Claro. Entonces, esa responsabilidad hace, bueno, ok, uno tiene que saber que está adentro justamente, como hay Estoy representando a algo que hay que hacerlo con responsabilidad, más siendo una tira así, de esa... Bueno, y no, digo, y ahí ya más en general siento yo que uno tiene que tener mucha responsabilidad, sea chiquito, grande, mediano, el proyecto en el que uno comienza a estar, saber que alguien va a estar del otro lado, que va a estar viendo eso, entonces hay una responsabilidad de contar eso con seriedad, con la seriedad que merece. Seriamente el personaje que uno va a representar. Y hay papeles, algún papel que te llegó que dijiste, no, esto no es para mí, esto no me gusta, lo evaluás, tu mamá está muy cerca tuyo y te acompaña, lo conversan, hay cosas que dijiste, por acá no. ¿Cómo vas diseñando tu recorrido artístico? Me ha pasado o hasta mismo de quedar en un casting y no aceptarlo por cierto, no sé, corte de pelo o cierta escena que no estaba de acuerdo, y bueno, pasará. Sí, me ha pasado. O que simplemente no ingresar en un casting que por ahí me ofrecían y que insistían y que no, ya no, leer, o sea, que me pasen la propuesta, leer la escena, y ya en la escena, si hay bastante información de cómo son los personajes y eso, darme cuenta que no me convence del todo hacerlo. Sí, bueno, mi mamá en realidad al principio comenzó acompañándome solamente desde un acompañamiento, y después se involucró desde tanto, mamá. le gustó tanto, claro, primero desde mamá. Y después se involucró mucho, viendo justamente el laburo de Karin, de María Laura, de coach, se dio cuenta que ese mundo le interesaba, le picaba un poco ese bicho, y que nosotras también, por ser madre e hija, tenemos un código tan único, hay cosas que son inexplicables me miran. Sí, total, hace esto y yo ya sabés, ya sé por dónde voy. Ok. Elaborar con una coach está buenísimo. Y que si es tu mamá más aún. Pero bueno, ella también se abrió el espacio a poder coachear a otros chicos. Bueno, ha coacheado hace poquito a un bebé, ¿entendés? Como el hecho de... Pero ahí sobre todo tenés que coachear a los padres, porque es necesario que esos padres le hagan ciertas caras y gestos para que suceda tal cosa. Querían que llore el bebé, entonces lo citaban como en el horario de la siesta, y también cuidar mucho ese espacio y tanto tiempo, no pueden grabar tanto tiempo y eso. Es que en realidad cuando laburás con infancias, laburás con la familia. Laburás con la familia. El trabajo es con la familia. Sí. Y bueno, y después se metió en eso, después encima representó a otros actores, entonces hubo un vínculo con mi mamá que es súper importante. Y para decidir si hacer un casting o no, si aceptar tal o cual proyecto, por lo general me guío más que nada en si me vibra el personaje, si me vibra la historia que están contando con el guión, qué mensaje están dejando. Y la intuición es tan importante. Sí. Ahí no, hay algo que no se explica. No se explica, porque a veces que intuís, esto no me hace ruido. Por acá no, hay algo que me hace ruido. Y después, si aceptás, si te hizo ruido, ves esos ruidos más grandes. Era esto. Acá me hacía ruido. Me ha pasado hasta de un casting, hacer un casting y que me haga ruido la persona que me estaba haciendo el casting. Y quedar y hacerlo, y después me hizo ruido la persona que estaba. Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía esto. Bueno, uno va creciendo y también va adquiriendo de esos errores también, sí. que bueno. Pero aparte igual a veces no es que son errores, digo, también uno si se da cuenta que va a aceptar un proyecto con ciertas cosas, ser un poco más, abrirse a lugares o sea, aprovechar ese proyecto igualmente para aprender. Que eso también aprendí, porque me ha pasado muchas veces de enojarme, de estar enojada, de seguir haciendo el proyecto y de estar enojada y decís, negra, esto no te está sirviendo, no te sirve porque vos estás haciendo las escenas enojada y la única que se perjudica acá sos vos. Te perjudicas. Te perjudicas. Maite, te perjudicas. Es verdad. Sí. Es verdad. A lo mejor uno se da cuenta cuando ya comenzó. Bueno, estoy acá. Sí.
estoy acá, O sea ya, que- ya acepté, ya... Hay una responsabilidad ahí adulta que sí, que... Claro. y no, y también no tener temor a decir que no, digo, en el por ahí quedar y no y darse cuenta que no va a vibrar esto y estás a tiempo de decir que no. Sí. Siempre uno igual está a tiempo de decir que no, pero bueno, hay instancias donde son Que más ya no se difíciles. puede. Sí, sí, sí. Bueno, no, a escucharse, intuir y escucharse. ¿Qué te gustaría hacer que no? ¿Qué propuesta? ¿Qué decís? Esto no me llegó nunca, esto me gustaría, algo que vaya por acá. ¿Qué personaje? Algo que te falte descubrir o un desafío que vos digas, si me llega este personaje sería un re desafío. Me gustan mucho las historias reales, capaz. Hacer un personaje ya hecho. Mis inquietudes igual van mutando. Me acuerdo que esta pregunta me la hicieron y respondí así relativamente Otra cosa, poco. bueno, no importa. Un personaje de ser ciega, por ejemplo. Me acuerdo de cuando era chica que tenía ganas de... Bueno, son desafíos. Son re desafíos. Sí, siempre me gustan mucho los desafíos. Pero después me encontré como en una... en esta cuestión de que siento que al ser observadora me gustaría como esto de poder transitar un personaje que ya tiene una historia. Bueno, mismo tengo una anécdota de Como un una casting. biopic, como hacer... Bueno, hice un casting para Nair Galarza yo. Ujú. Este es un buen ejemplo de ver cómo uno disfruta del casting. Sí. Casting de Nair Galarza. Es que yo la vi, ibas muy bien con Nair Galar, con ese personaje. Yo me acuerdo que ver comentarios de Twitter, porque uno se busca en Twitter. Esto No hay con que ese color de cabello, pero ibas muy bien con ese Iba muy bien. personaje. Yo buscaba y vi comentarios, esto no lo tendría que contar, pero bueno, veía comentarios que decían, Mr. Nata, la veo de Nair Galarza, y uno se va malentonando en esas cosas. Igual también otro consejo para mí, y es muy importante tener siempre como un punto de cable a tierra de saber que, bueno, hay comentarios negativos, muy positivos, que esas cosas... Bueno, es un mundo que si tenés ganas de verlo porque sos chusma, bueno, mirás, pero siempre... Hay que meterse con cuidado. Es importante tener siempre un cable a tierra, porque uno se le va los pies sobre la tierra. Total. Bueno, leyendo de eso, autocasting de Nair Galarza, había que preparar una escena que encima ya vi un video de Nair Galarza dando vueltas de eso, me lo miré 40 veces, buscando información, investigué cómo piensa, por qué es así, por qué esa sonrisa, todo. Bueno, casting yo lo mando, estaba re contenta con mi casting, mando, bien. Quedó en un callback. Callback lo hacía María Laura Bercho. Y otra chica, creo que era o la directora o el director, no recuerdo bien. Sí, a veces están. Estaban ahí, sí. Y bueno, y estamos ahí en el casting también de online, o sea, no sé si porque estábamos en pandemia, bueno, no recuerdo. Estamos haciendo el casting y hago una toma de las nuevas escenas que me habían dado y María Laura me dice, está buenísimo lo que estás haciendo, yo siento que la estás imitando muy bien, la estás viendo a Nair, o sea, pero necesito ver a Maite Canal de Nair. Y dijo otras palabras que yo la escuchaba, me estaba encantando lo que iba diciendo, como la corrección, lo reveía en mí, el también poder tener como ojo crítico de eso. Hice una siguiente toma y me sentí re contenta haciendo esa siguiente toma. Súper contenta. Y salí transformada de ese casting. Es como... Aprendí que en las biopics también, digo, en general, si llega a haber otro casting de esa índole y eso, que está buenísimo ver cómo hace, cómo habla, pero llega un momento que, bueno, capaz que no sucede en el casting, digo, por ahí sucede cuando empezás a hacer el proyecto, pero que es importante como el transitar ese personaje, el ser canal. Bueno, me acuerdo mucho de esa frase que dijo que era ser canal de Nair. Y estuve re contenta con la escena, con cómo fue fluyendo. Ese casting fue como a vos te gusta. Me encantó. Y tengo un re recuerdo de ese casting. Bien. No quedé. Pero... o sea, no importa, yo quedé contenta con Pero para mí es muy valorable. Es muy valorable. Es súper importante. Porque aparte la carrera de un artista se construye desde muchos y muchos no. Y mucho camino. Y mucho poner el cuerpo. Y mucho escuchar. Y mirar y observar, digamos. Y de tener inquietudes en el casting también. El ser permeable a, bueno, vamos a hacer porque por lo general en las castings por ahí haces una segunda toma. ¿Qué tengo que hacer en esta segunda toma? ¿En qué puedo crecer en esta segunda toma? No tengo todo tan resuelto. Veamos qué se modifica, ¿no? Sí. Muy bueno, la verdad, increíble. Y hay algo que estás haciendo últimamente que me llamó mucho la atención y que me gusta mucho, que es Dial. Es el último proyecto. Y que me llamó la atención esto de audioserie.
¿Querés contarme cómo fue para vos hacerla? ¿Cómo lo recibiste, la propuesta? ¿Qué es lo que te interesó? ¿Cómo la transitaste? La recibí porque yo había hecho una participación muy chiquita en Número Oculto, que es otra también audioserie así de ficción. Y el que escribía eso, lo había dirigido Peter Lanzani y lo escribía Charlie Wasserman. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Porque a veces la gente dice, no voy a hacer esto porque es muy chiquito. No, esto no me va a sumar. De estos chiquitos, alguien mira y sale algo grande. Bueno, en este caso es una cosa re puntual porque era un personaje re chiquitito, que me habían dicho que mismo ya le estaban filmando y bueno, solo leí el último capítulo, no leí el recorrido. Era medio arriesgado el hecho de ese, pero me parecía como, bueno, para jugar también. Okay. En ese punto Hay proyectos que para mí, más que... Claro, son como puertas o pasarla bien, es un momento que hasta por ahí pensás que no va a tener mucho recorrido y entonces también por eso te arriesgás un poco más. Sí. O que uno va con una expectativa tranquila y después tiene otro desenlace y termina en esto, en otra audioserie con un personaje más grande. Total. Y arrancó allá, en ese chiquitito. En ese chiquitito, pandemia o post-pandemia. Y bueno, después de unos años, Charlie Wasserman, el que había escrito Número Oculto, me llama para un personaje con más, bueno, está en todos los capítulos, creo, casi en todos los capítulos, para hacer Número Oculto. Muy vinculado, esto es, para que se entienda, es radioteatro, es lo que era el radioteatro, digamos. Solo que con la ayuda de sonidos, de ahora, tecnología. Claro, totalmente. Del audio digital que le hace crear espacios mucho más verdaderos. Y mismo también para cuando estamos grabando, Ustedes tienen apoyo de música, tenemos sonidos, apoyo de música, claro, exacto, para meterse un poco más en el clima. Tenemos los textos, no tenés que estudiarte los textos, obvio, uno se los subraya y ve cómo va a darle esa, para que no quede tan leído y que el espectador, el oyente, el oyente pueda sentir lo que va sintiendo el personaje. Pero fue una experiencia muy, muy distinta. Porque, nueva, completamente. Sí, creo que los actores de doblaje deben estar muchísimo más preparados. Es lo más parecido, ponele, pero bueno, pero acá tenías que transmitir... Con la voz. Con la voz. Y con tu esencia y con... Porque yo veo mucho en las clases de doblaje que hay mucho del cuerpo. Uno tiene que poner el cuerpo. Sí. Y yo me imagino a vos diciendo un diálogo parada y tal vez si tenés que disparando, sí, o si tenés que pasarle, digamos, haciendo vos lo que tenés que hacer, pero poniendo el cuerpo y la voz, no es solo la voz. Y hasta hay veces que exageradamente el cuerpo. Claro. Como más exagerado que en el audiovisual. Si claro. Tanto bueno, te vas a pero para que el que escuche solamente y no vea ese cuerpo, reciba lo que vos querés transmitir. Sí. Estaba buenísimo todo. ¿Y te gustó? Sí, muy. ¿Te gustó? Mucho. Okay. Hasta me gustaría seguir así, que siga explotando. Bueno, tal vez se abre una nueva puerta y... No es un ámbito muy explotado, por lo menos acá en Argentina no es tan explotado, pero estaría bueno que se difunda más ese tipo de formato. A mí me resultó muy interesante, muy interesante. Está bueno. Así que bueno, vamos a volver. Si yo te digo que te vayas para atrás y le mandes un mensaje y le hables a la Maite del comienzo, antes de que le suceda todo esto que le sucedió, ¿qué le dirías? Le diría que es importante no defraudarse, que busque como la forma de ser, parece muy básico, pero la forma de ser feliz básicamente. Si hay algo que no late, que no va por ahí, el poder animarse a correrse, a no tener tanto el juzgamiento del otro y poder seguir eso. Se lo digo en realidad, y creo que igual lo hizo. Maite lo hizo. No creo que no se defraudó. Se defraudó muy pocas veces y aprendió de eso, de defraudarse en esas veces. Pero creo que es un consejo más para el niño, los niños en general y también los padres. Yo pongo mucho foco en eso, en los padres, porque bueno, hay niños que tienen una cierta edad que, bueno, sí, no se están entendiendo, pero es tan puro el niño y te da tantas señales que creo que uno hay que como mirarlo padre, y escucharlo. Hay que mirarlo y escucharlo y darle ese espacio, ese entorno de contención necesario para poder desplegar las inquietudes que tienen. ¿Y crees que este recorrido que vos hiciste de encuentros, desencuentros, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Vale la pena. Sí. Bueno,
Yo te agradezco mucho el que hayas venido, el que te hayas tomado un rato para conversar. Seguramente tus palabras son muy útiles para otros que están queriendo empezar este recorrido artístico. Así que muchas, muchas gracias por haber estado hoy acá conmigo. No, gracias a vos. Y para toda nuestra comunidad, si les gustó este podcast, le pido que nos comenten, que sus comentarios nos ayudan a seguir creciendo. Y si creen que a alguien les puede interesar esta charla, lo pueden compartir también. Y seguimos acá porque creemos, sin ninguna duda, que vale la pena.